Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 11, a guardar en el crisol. Estamos a punto de terminar esta hermosa lección que durante estas semanas el Señor nos ha permitido que estudiemos juntos. Hemos repasado el poder de la esperanza, el poder de la fe, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida. Ahora, el último atributo que considera el autor de Escuela Sabática que es necesario desarrollar y sobre todo entender muy bien, es precisamente el que tiene que ver con la paciencia. Porque si algo es seguro, que cuando aparece un crisol en nuestra vida, cuando aparece una prueba muy difícil, se hace todavía más difícil conforme avanza el tiempo y no aparece la respuesta, no aparece la salida, no se ve la solución a ese problema. ¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Por qué necesitamos ese atributo que se podría decir que es humano? ¿Qué relación tiene con nuestros crisoles? ¿Será que el Señor quiere que nosotros suframos permanentemente? ¿Por qué no ha traído todavía sanación a mi vida? ¿Por qué me siguen sucediendo una y otra vez problemas y no encuentro salida? ¿Cuánto tiempo más debo de esperar? Esas preguntas resuenan mucho en la mente del ser humano cuando empieza a sufrir, y eso es normal, eso es lógico, eso es natural. Somos seres creados, pero vivimos en un mundo lleno de pecado, y eso produce en nosotros impaciencia, produce tristeza. Nadie quiere vivir con esa sensación de manera permanente. Así que el Señor durante esta semana nos enseñó ciertas cosas que son necesarias para soportar el crisol y sobre todo entender que al final siempre existirá una respuesta de parte de Dios. No creas que tu sufrimiento es, como decimos aquí en México, de a gratis. No, hemos reiterado una y otra vez durante este trimestre que detrás de todo lo que sucede en tu vida se encuentra Dios. Pero vamos a profundizar un poquito más en este atributo de la paciencia. Quiero que me acompañen al primer versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hay una declaración muy interesante que surgió durante esta semana. Al ejercer la paciencia, estamos participando de uno de los atributos de Dios. ¿Cómo esta declaración puede tener impacto en mi vida? Hay que entender algo. Dios es amor, esa es su naturaleza, ¿de acuerdo? La naturaleza de Dios es amor, por lo tanto, Él no se aira, Él no se enoja, Él de manera como el ser humano lo haría, ¿de acuerdo? Él no tiene esa naturaleza de desviarse hacia la impaciencia sobre todo. Nosotros cuando empezamos a sufrir, cuando llegan los problemas, las dificultades, lo primero en nuestra mente es que quiero de manera inmediata la respuesta o quiero la solución a mi problema. Y más, en el contexto del cristianismo, eso es algo muy real, de que muchos hermanos que están compartiendo la lección, ojalá puedan darle like a este video y seguir compartiéndola más y suscribirse a mi canal. Estamos a punto de terminar un segundo año de transmisiones, así que gracias a todos por seguir apoyando este ministerio. Un atributo que tenemos los seres humanos es que cuando viene un problema, no quiero que el problema se prolongue, quiero encontrar de inmediato la solución. Imagínate que tú fueras Dios. Vamos a ver en el caso hipotético, vemos el problema del pecado, vemos cómo el hombre sufre. Y como soy impaciente, según si yo fuera Dios y fuera mi carácter como el de Dios, y yo, o más bien si Dios tuviera mi carácter, y él fuera impaciente como yo, si viera el problema del pecado, ¡pum!, destruye todo y ya, que empiece de nuevo. ¿Te dan cuenta? Esa sería una forma ilógica de pensar. Porque Dios, al contrario de ti, Él tiene una paciencia, te podemos decir una paciencia infinita, ¿de acuerdo? Vemos el sufrimiento, vemos el pecado, vemos los problemas, vemos la violencia en el mundo y decimos, ¿hasta cuándo? Sin embargo, nosotros vemos con nuestros ojos finitos, pero Dios ve en todo lo que está sucediendo en todo el mundo que todavía hay personas
que necesitan encontrarse con Él, que todavía hay una oportunidad para ellas para alcanzar salvación. Ese atributo que Dios tiene de aguantar, de esperar que las personas se decidan a seguirlo con paciencia, aun cuando haya dificultades o haya problemas, Él se mantiene firme en su decisión de salvar a la mayor cantidad de personas. Ese atributo es divino, ¿de acuerdo? Nosotros no lo tenemos, pero por eso el apóstol en el libro de Romanos nos está invitando a que desarrollemos la paciencia de Dios, no mi paciencia, hay que entender muy bien eso. El atributo de tener la paciencia divina proviene precisamente de nuestro Creador. Es algo que nosotros no tenemos, que tenemos que reclamar a Dios que produzca en nosotros, en medio de las dificultades, la paciencia divina, la paciencia que viene de lo alto. ¿Okay? Nosotros tenemos una paciencia, pero es muy limitada. Es una paciencia corrompida. Queremos cosas inmediatas, nos convocamos, nos enojamos, nos airamos, porque no termina mi sufrimiento. La paciencia de Dios nos ayuda a soportar con firmeza, con entereza los problemas, así como Dios soporta en un momento dado que el pecado siga existiendo en esta tierra con la esperanza todavía de que las personas se salven. Ejercemos la paciencia entonces cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y ponemos nuestra vida en las manos de Él. ¿Te das cuenta? Si tienes un problema muy difícil, pides el atributo de la paciencia, ¿de acuerdo? Quiere decir entonces que ya no confías en tus propias fuerzas, ya no confías en tus propios pensamientos. Ahora estás permitiendo que los pensamientos de Dios, que la fuerza de Dios esté contigo y no ese atributo que tú tienes, ese tipo de paciencia humana. Entonces, cuando nosotros empezamos a reclamar de Dios ese tipo de paciencia, Dios nos las otorga, eso es lo más increíble, ¿de acuerdo? Hay muchos hombres en la Biblia que nos muestran cómo recibieron ese atributo de Dios de mantener esa paciencia diferente. Ellos confiaron plenamente que Él haría lo mejor por nosotros. Ellos confiaron plenamente que estaban en el plan de Dios, no en mis planes, ¿de acuerdo? Cuando tú dices de boca para afuera, yo confío en Dios, yo creo en Dios, tienes que estar convencido de lo que estás declarando, ¿de acuerdo? No es nada más decirlo por decirlo. Es muy bonito hablar grandes alabanzas a Dios, pero realmente estás sintiendo tu compromiso con Él, porque el compromiso con Dios se va a mantener aún en las dificultades. ¿De acuerdo? Cuando Dios te está bendiciendo, estás recibiendo las bendiciones de Dios, te encuentras en paz, en salud, en armonía y todo, tú te sientes gozoso y eres feliz y dices, yo confío plenamente en Dios. Cuando viene el problema, la dificultad, la enfermedad, entonces tú dices, Dios me ha abandonado, yo no creo en Dios, mira todo lo que pasó y empiezas a reclamar. Entonces no estabas desarrollando una paciencia y una relación con Dios. Decías que confiabas en Dios, pero cuando viene el problema ya no confías en Él. Entonces el Señor nos dice esta semana, tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios, deshacernos de las cargas que tenemos y entregártelas al Señor. Y es ese momento en que Dios toma nuestras cargas, toma nuestros problemas, toma nuestras dificultades, sentimos un alivio en nuestra vida y eso nos da paz y esa es la paciencia que el Señor empieza a desarrollar en nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, durante esta semana, cómo el Señor nos enseñó que eso sucede. Vamos a ver primero uno. Acompáñenme ahora a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay varios ejemplos en la Biblia de cómo funciona esto de la paciencia, porque es muy bonito explicarlo, pero es mejor entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. En la Biblia encontramos, por ejemplo, profecías que abarcan determinados periodos de tiempo en el libro de Jeremías sobre el cautiverio de Israel, en el libro de Daniel sobre los eventos del tiempo del fin, en el libro de Apocalipsis, muchas
esas profecías nos están mostrando en el contexto, de la manera en que Dios las presenta, que Él tiene el control de los tiempos. ¿De acuerdo? Que Él sabe en qué momento van a suceder las cosas y por qué van a suceder. Cuando nosotros entendemos la forma en que actúa Dios, nos damos cuenta que aun cuando nosotros consideremos que, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 8, 2300 años es un periodo muy grande, vemos que el cumplimiento de ese periodo, conforme a esas etapas, como dice Daniel 8, de las 70 semanas sobre el pueblo de Israel, etcétera, tienen un cumplimiento tan exacto que aun cuando lo vemos en una perspectiva muy limitada, al decir que está muy lejano lo que Dios va a hacer, que es muy abarcante, demasiado tiempo, nos damos cuenta que en el contexto completo de la profecía son tiempos precisos, son tiempos perfectos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y los tiempos de Dios, la mayoría de las veces, no son mis tiempos. Tienen tiempo Dios también para mí. Tiene un tiempo Dios para acabar con mi crisol. Si nosotros pudiéramos tener un propio libro de nuestra vida, encontraríamos esa profecía del crisol en el que tú estás viviendo ahorita. Y veríamos que el Señor tiene trazadas las etapas por las cuales tienes que pasar. Y al final, como ese crisol viene de Él, como ese sufrimiento está produciendo en ti paciencia, esperanza, fe, es un plan divino. Por lo tanto, el Señor va a cumplir sus promesas en el momento justo. Entender que cuando nosotros nos ponemos del lado de Dios y vemos desde su perspectiva, nos damos cuenta entonces que realmente esperar en el Señor no explica un gran sacrificio. Simple y sencillamente es mantenernos con la esperanza final de que las etapas que Él ha provisto para nuestra vida en el sufrimiento se van a cumplir cuando Él lo considere. Eso entonces tiene varios atributos para nosotros. Aquí voy a proyectar en la pantalla algunos de ellos. ¿Qué beneficio nos proporciona la espera? Me ayuda a volverme a Dios, me proporciona una imagen más clara de mí mismo, me hace perseverante, desarrolla mi fe y mi confianza, da tiempo a Dios para encajar todas las piezas necesarias y aprendo a vivir por fe. ¿Qué tal? Si tú quieres realmente desarrollar la paciencia, comprende esto. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿de acuerdo? Tu mente finita no puede entender la mente infinita de Dios. Así que solamente te pide que esperes a que Él cumpla sus promesas en tu vida. El sufrimiento va a acabar. No creas que tu vida va a ser una vida de martirio, ¿sí? Yo sé que en estos momentos alguna persona puede estar sufriendo grandes dificultades, grandes pruebas, que incluso lo han hecho vacilar incluso en su misma fe. El Señor durante esta semana te está invitando a que aguardes un poco más, a que esperes un poco más. Apocalipsis capítulo 21 tiene la parte más interesante de la Biblia, que dice solo un poquito más, una palabra tan bonita, que es un poquito para Dios. Este sufrimiento del mundo, estos 4000, 6000 años de sufrimiento de la tierra, son para Dios solamente un poquito. Y Él dice, espera un poquito más y entonces yo vendré por ti. Qué interesante entonces es que el Señor va a cumplir todas sus promesas. Vamos a ver el ejemplo de David. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 11. Guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. La vida de David es una vida de paciencia, ¿ok? Vamos a encontrar todas las etapas, porque están bien desarrolladas en la Biblia, las etapas de la vida de David. Y fíjense nada más, cómo a través de la vida de David podemos encontrar cómo la paciencia de Dios se puede manifestar también en nosotros. Vemos que David es llamado para ir ante la presencia del rey. Ella había sido ungido, ¿de acuerdo? Ella había sido designado por el profeta Samuel para que él fuera el nuevo rey de Israel. Sin embargo, el rey vigente, el rey Saúl, no había muerto, no había sido apartado de su reino. Así que David tenía que esperar, aun cuando sabía que ella había sido designado para ser rey, él no se impacientó, esperó. Saúl lo manda a llamar para hacer música, ¿ok? Para que se calmaran. Fíjense nada más, el nuevo rey sirviendo
al rey antiguo. Sin embargo, él no declaró nada, al contrario, sentía amor por Saúl. Se convirtió en un héroe al destruir a Goliat, al matar a Goliat. Eso le dio parte para que formara en el ejército de Israel, sirvió al ejército y ganó muchas batallas, ¿de acuerdo? Y además eso provocó que fuera más famoso y más importante incluso que Saúl. Hizo amistad con Jonatán, una amistad de hermanos, aun cuando Jonatán podía haberse pensado que sería el legítimo heredero del reinado de Saúl. Él no iba a ser lo que David ya había sido. Sin embargo, David lo sabía, pero aún así él desarrolló una amistad pura con Jonatán. El actual rey Saúl entonces decidió matar a David. ¿Se dan cuenta de eso? Toda la juventud de David había sido transformada para convertirse en un gran guerrero, pero ahora el mismo rey, el cual él iba a sustituir, lo quería matar. Él consiguió reconciliarse en un momento con el rey y le perdonó la vida. Sin embargo, después fue perseguido nuevamente por Saúl. Aun cuando David tuvo la oportunidad, fíjense nada más, Dios hizo las circunstancias de tal manera que David tuviera la oportunidad de acabar con la vida de Saúl. No lo hizo. Él le perdonó la vida, pero ahora tuvo que huir como un fugitivo. Estamos hablando entonces de que durante muchos años Dios había detenido el cumplimiento de la promesa en la vida de David. Aun cuando él ya había sido ungido rey desde pequeño, él no tomaría el trono hasta que pasaran muchas cosas en su vida. Y no eran cosas fáciles, porque ser perseguido por el rey, estar amenazada su propia vida a las 24 horas del día, no era un estilo de vida que fuera propio para un hijo de Dios. Sin embargo, esa era la vida de David. Y él no hizo nada para acelerar el paso. Él pudo haber mandado a sus secuaces, él pudo haber matado a mismo Saúl cuando estaba dormido en esa cueva. Él pudo haber matado a Jonatán para que no heredara nada. Pudo haber hecho muchas cosas para a tomar el reino que le pertenecía. Sin embargo, David eligió no tomar nada para sí y que Dios, en el momento oportuno, le entregara en sus manos el reino de Israel. Qué interesante es cuando vemos la confianza de David en Dios, cuando vemos que si estoy sufriendo, si estoy pasando esto, todavía no me toca, todavía no viene eso, tengo que huir, tengo que hacer esto, sufro injustamente por obedecer a Dios, pero yo espero, porque sé que al final, al Dios al que yo sirvo, el que me ha llamado a estar con él, va a cumplir su palabra, porque él no miente. Dios no miente, dice, tú vas a ser el rey de este pueblo, entonces a ti te lo voy a dar, y yo estoy seguro. Y si David entendía eso, sabía que nada le podía pasar. No, no, nadie lo podía matar porque Dios dijo que él iba a ser el nuevo rey. Esa paciencia que tenía David de soportar estas etapas en su vida en las cuales él sufrió realmente, al final él sabía que la esperanza estaba cimentada en la promesa de Dios en su vida. Dios te ha prometido algo. Nunca lo olvides. Él le ha prometido estar contigo toda la vida hasta el fin. Él va a estar contigo, aun cuando pienses que estás solo en tu sufrimiento. Dios está contigo. Espera a que Él cumpla sus promesas en ti. Vamos a ver el lado contrario. ¿Ok? En este caso, David fue varios años en los cuales vemos la vida, cómo se prolongaron sus problemas. Vamos a ver el caso de un hombre que durante esta semana nos mostró la inmediatez. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Elías había presenciado el poder de Dios, ¿de acuerdo? Todos los profetas de Baal habían sido destruidos, Dios había mandado, fuego del cielo se había consumido, toda su ofrenda de Elías, el pueblo de Dios había respondido al llamado de Elías. Vemos cómo de manera poderosa se manifiesta Dios en la vida de Elías.
Uno podría pensar entonces, Elías estaba confiado, Elías estaba fuerte en su fe, pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente después de ese evento? Viene la amenaza de la muerte de Jezabel para Elías, obviamente el rey Acab, y entonces él tiene miedo y en vez de confiar en ese Dios que se había manifestado de manera poderosa y esperar que él interviniera como lo había hecho ya, él huyó, él se refugió. Es más, se ha estudiado tanto este pasaje que dice que incluso Elías se deprimió. Y viene una pregunta muy importante en Primera Reyes capítulo 19 versículo 9. Cuando Elías está escondido, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Podríamos decir, como dicen los muchachos, ¿por qué te aceleras tanto? Si tú hubieras esperado pacientemente en que Dios actuara para defender tu propia vida, en lugar de salir huyendo tratando de guardar tu vida, él hubiese realizado una reforma mayor que la que pudo realizar en ese momento. Elías estaba siendo impaciente, ¿de acuerdo? El lado contrario de lo que nosotros queremos desarrollar. Cuando tú desarrollas impaciencia, cuando tú no esperas la respuesta de Dios, lo que haces es algo que no te lleva a tomar malas decisiones una sobre otra, porque el camino de Dios está trazado en tu vida, pero tú quieres acelerar el paso para llegar al mismo lugar al que Dios quiere llevarte, pero bajo tus propios medios. Y entonces eso, en vez de ir por el camino que Dios quería para ti, te desvías y vienen más problemas y más dificultades e incluso no encuentras ya la salida a tu problema. Qué triste es entonces que un cristiano, que un hijo de Dios, porque estamos hablando de Elías, el profeta de Dios, ¿de acuerdo? No es cualquier persona la que nos muestra el autor de Escuela Sabática. Estamos hablando de un verdadero creyente que había estado defendiendo el nombre de Dios. Estamos hablando de, por ejemplo, de este tipo de personas que estamos compartiendo el Evangelio. Aquellos que hemos estado en la iglesia muchos años y que cuando viene un problema, en vez de confiar en Dios, que ya has visto cómo Dios te ha ayudado durante toda tu vida, tú quieres hacer tu propia voluntad e incluso ayudar a Dios para que acelere la solución de tu problema. Y entonces vienen las dificultades. ¿Qué? No fue el único paciente, impaciente. También encontramos, por ejemplo, a Sara. También encontramos a Moisés en el asunto de la piedra. Se dejaron llevar por la impaciencia y las consecuencias de esos actos fueron muy terribles. Dios nos invita entonces a que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Y por eso nos da varios consejos para que nosotros podamos desarrollar esa paciencia divina. Vamos al libro de Salmos, capítulo 37, que tiene para nosotros grandes consejos. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. El Salmo 37 tiene mucho que enseñarnos acerca de esperar con paciencia a que Dios actúe. Aquí te voy a poner cómo se desarrollan los versículos del 1 al 9. En el primer lugar te pide que no te impacientes, versículo 1, que confíes en Dios, versículo 3, que te deleites en él, versículo 4, encomienda a Dios tu camino, versículo 5, guarda silencio, versículo 7, deja la ira, versículo 8, y espera en Dios, versículo 9. De todos estos consejos que el Señor nos da en el Salmo 37, uno es realmente extraño. Él pide que te deleites en Dios, o sea, te alegres. Viene sufrimiento, viene enfermedad, viene problema, viene otro día, viene otro día, viene otro mes, viene otro año, y sigo ahí y que te dice Dios, deleítate, alégrate, gózate. Qué increíble, ¿verdad? Pero esa es la forma en que Dios ve los problemas humanos. Él ve como una pequeña prueba, un pequeño tiempo solamente, para que tú aprendas a estar con Él. Porque cuando tú estás con Dios, cuando tú te sientas en las mañanas y le declaras al Señor, hoy es un nuevo día, hoy sigo enfermo, Señor, sigo aquí en el hospital, estoy todavía en la cárcel, todavía mi hijo no regresa, todavía estoy aquí en el hospital,
pero yo, ¿sabes, Señor? Confío en ti. Y si hoy no voy a encontrar el problema, no me importa. Mientras tú me sostengas en tu mano, mientras tú me lleves en tus brazos, me arropes y me des tranquilidad, yo voy a aprender a soportar este día. Así es necesario que siga esperando, yo estaré contigo. Esa declaración debería ser una forma de vida para nosotros, debería ser un hábito. Señor, te encomiendo cada uno de mis actos, los buenos en primer lugar, pero los malos todavía más, los problemas todavía más te los dejo a ti, porque solamente tú eres el que puede darme solución a mi problema. Yo sé que desarrollar la paciencia es muy difícil. Sé que estos consejos, aunque son muy bonitos de escuchar, en la práctica se convierten en algo sumamente difícil de hacer. La sierva del Señor tiene un consejo para nosotros. Vamos a ver lo que dice Mensajes Selectos tomados. No puedo leer cuál es el propósito de Dios en mi aflicción, pero Él sabe que es lo mejor y le encomendaré mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, porque Él es mi fiel creador. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, según de Timoteo 1:12. Si educásemos y preparásemos nuestras almas para tener más fe, más amor, una mayor paciencia y una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, sé que tendríamos más paz y felicidad cada día a medida que pasamos por los conflictos de esta vida. Este consejo es muy hermoso. La sierva del Señor nos invita a confiar plenamente en Jehová. Esa plenitud de confiar en un Dios que no vemos, un Dios que sentimos que está lejos de nosotros. Es muy importante que nosotros empecemos a cambiar. Dios está aquí, Dios está a tu lado, no lo ves y quizás a veces no lo sientes, pero te digo una cosa, Dios está ahí. Y yo sé que ese problema por el que tú estás pasando y esa aflicción, Dios dará una respuesta, porque Él tiene un tiempo perfecto para tu vida, pero sobre todo te ha llamado porque eres un verdadero hijo de Dios y tiene una misión para tu vida. Y todo lo que tú estás sufriendo y todo lo que estás pasando va con un propósito especial que tú no ves, pero el Señor lo sabe. Confía en Él y verás que podrás empezar a desarrollar una verdadera paciencia y esperanza. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.